Siéntense, hermanos. Estamos viviendo una de las épocas más difíciles. Satanás trabaja por nuestra vida. Dios también trabaja por nuestra alma para darle vida. Hermanos, yo quiero recordarles en esta noche una lucha que nosotros tenemos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales que habitan las regiones celestes. Satanás, hermano, se ha encargado de batallar contra nuestra vida, porque Satanás es un envidioso y no quiere que nadie conozca a Dios. Pero en su infinita misericordia el Señor nos ha traído a este conocimiento, a este lugar. Yo quiero decirle, hermanos, hay un pecado, el pecado imperdonable que habla la palabra de Dios. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es la incredulidad. Porque cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo es únicamente por incrédulo, porque no puede creer. Ahora la gente cree en Dios, pero la gente no le cree a Dios. ¿Cuánta gente en el mundo no encuentro yo? Y le pregunto, ¿usted cree en Dios? Sí, pero no le cree a Dios, porque si le creyera a Dios, ya hubiese dejado sus pecados, ya hubiese dejado de practicar la maldad, ya hubiese venido a los pies del Señor a postrarse y a arrodillarse. Yo sé que en esta noche, en este lugar, hay incredulidad. Dios está aquí en medio de nosotros. Él es poderoso, pero yo estoy seguro que muchos, aunque lo creen mentalmente, con sus hechos niegan esta gran verdad. Hay incredulidad. Está profetizado en la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y hermanos, la respuesta es no. Ahora no hay fe sobre la faz de la tierra. Le dice la palabra del Señor, profetizando acerca de la última iglesia, la iglesia de Filadelfia, la penúltima iglesia que existe en nuestros días. Le dice: por cuanto tienes poca fuerza. Y la poca fuerza es poca fe, porque la gente, en las personas, hay incredulidad. Esto no es nada raro, hermanos. Esto que haya incredulidad no es nada nuevo. Y esto que hay incredulidad el día de hoy, hermano, es señal del tiempo del fin. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Vamos a leer a la luz de la palabra de Dios cómo Jesucristo no hizo muchos milagros en Nazaret porque la gente era incrédula. No es que Dios no tenga poder, el problema es la incredulidad. Ahora en nuestros días, hermano, ¿cómo cuesta que un hermano deje de tomar medicina? Y de repente alguien tomó un poco de convicciones, tomó un poco de fe. Pero miren, hermanos, con cualquier cosita, alguien le dice: mire, esa cosa que tiene, fácil se quita con esto, y ya su fe está siendo resquebrajada. Tome agua de no sé qué, le dicen, y va a ver que va a sanar. Y allá está el hermano teniendo grandes conflictos mentales, pensando en aquella agua que le dijo a aquella persona, porque hay incredulidad. Los hijos de Dios, hermano, Dios demanda de nosotros una fe genuina, una fe completa, y que la incredulidad desaparezca de nuestra vida. Leyendo en Mateo capítulo 13, en el versículo 58. Dice así la palabra del Señor. Del versículo 53 al 58 vamos a leer. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, o sea, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Marcos capítulo 6 relata este mismo pasaje. Quisiera que lo leyésemos también. Marcos capítulo 6.
Leyendo desde el versículo 4 dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Oiga bien, hermanos, lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, dice la palabra que no pudo hacer. Fue impedido en el hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Hermanos, este mismo Cristo que estuvo en la tierra está con nosotros en este momento. Y muchas personas y muchos de ustedes tal vez no han podido glorificar a Dios. Una profecía decía hoy, y me llama la atención, porque esto va relacionado con la dureza de corazón, ya lo vamos a ver. La dureza de corazón viene a causa de la incredulidad. Satanás trabajó el día de hoy y trabaja cada día en volverlo a uno incrédulo. La gente religiosa, por característica, en primer lugar, la primera característica de un religioso es su incredulidad. No puede creer, no tiene fe. Y dice que Cristo en Nazaret no hizo muchos milagros, pero me llama la atención, Él enseñaba, Él daba la doctrina, porque la fe viene por el oír. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hermanos, esta es la misión de nosotros en este momento. No hay fe en el mundo, no hay fe en los hermanos. Yo quiero decirle una cosa, hermano, qué precioso cuando alguien puede enseñar, y enseñar no solo es con labios, sino con hechos, de que Dios es poderoso. Tenemos una misión y Dios nos quiere enseñar en esta noche algo muy importante, que no hay que tener incredulidad, hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermanos, ¿cuántos pueden levantar su mano y darle gracias a Dios porque han visto milagros de Él? Gloria a Dios. Este es un testimonio para el mundo, hermanos. Satanás se avergüenza cuando usted da testimonio de que hay poder en Jesucristo. Yo quiero decirle, ¿por qué en Nazaret no se podían hacer milagros? Porque la gente era incrédula. Y aunque miraban, no creían. Y la obra de Satanás es volverlo a usted incrédulo, volverme a mí incrédulo. Pero yo quiero decir una cosa, hermanos. Dios está vivo. Él está aquí en esta hora. La misión nuestra, hermano, yo quiero decir algo, cuando usted entre a este lugar, hermano, aunque usted no ve nada con sus ojos materiales, yo sé que el Señor está aquí, glorifíquele, alábele, entréguese, que la gente pueda ver que tenemos a un Dios vivo y poderoso, que no son ídolos los que adoramos, que Dios está aquí, que hay poder en Jesucristo, que nuestra vida, en nuestro trabajo, en donde quiera que vamos, sea una vida de fe y no de incredulidad. Amén, hermanos. Es fácil, muchos vienen aquí a tener fe. La fe se demuestra en todos lados, hermanos. Uno va en la calle y va teniendo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren, hermanos, yo quiero decir una cosa. Satanás es avergonzado cuando alguien tiene fe. Yo quiero decirle cómo trabaja Satanás. Un día estaba Eva y se acercó Satanás y le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto. ¿Qué le inyectó? Una duda. Le inyectó incredulidad. Y miren, hermanos, en ese momento Satanás empezó a trabajar con la mujer y le inyectó un veneno, una levadura, y la contaminó. ¿Con que Dios te lo ha dicho? No, hombre, si el día que de este árbol comas, de cierto seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Incredulidad. Yo quiero decirle una cosa, la incredulidad que Satanás inyecta también lleva conocimiento. Claro que es un conocimiento falso, es un conocimiento con verdades a medias. Hay muchos que agarran la Biblia y dicen y respaldan el usar medicina, pero esa no es la obra de Dios, esa es la obra del diablo, hermanos. Satanás sabe usar también la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová, tu sanador. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En mi nombre echarán fuera demonios. Y yo lo he visto y lo creo y sé positivamente que así es. Hermanos, hay que poner por obra la palabra del Señor. ¿Cuánta gente enferma no hay en el mundo? Yo quiero decirle, Satanás
está creando un sistema incrédulo. El sistema del anticristo es un sistema incrédulo. La gente cree en la política, pero no cree en Dios. Por eso es que le hacen propaganda a los hombres y no le hacen propaganda al Rey de Reyes, porque son incrédulos, no pueden ver lo espiritual. Satanás se ha encargado de que la gente tenga avaricia, que la gente ame el dinero, porque el dinero lo mira la gente, ahí mira y se solaza viendo los billetes y el dinero y sus cuentas bancarias, se solaza viendo sus negocios, sus tierras, porque eso lo ven. Pero nosotros, hermanos, que tenemos fe, creemos que hay un lugar mejor para nosotros. Amén, hermanos. Eso no lo comprende el mundo y por eso no nos contaminamos con él. En el mundo, la gente, decía al inicio, es religiosa porque es incrédula. La religión se encarga de inyectar incredulidad. La religión le encarga a uno que sirva bien a una organización. Y la gente, hermano, le sirve bien a una organización porque la miran, porque da premios, porque da privilegios, porque exaltan el ego del hombre. Pero hermanos, cuando uno llega a Cristo Jesús, uno comprende una cosa: no es religión. Aquí nadie lo va a ensalzar, al contrario, dice la Biblia que hay que ser humillados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree de veras, hermano? Dice: el que se humilla será ensalzado. Así que hay que nos humillen, que nos den duro al orgullo, porque un día vamos a ser ensalzados. La religión se encarga de ensalzar al hombre porque lo está volviendo incrédulo. Dice la Biblia: el que halle su vida aquí la perderá, pero el que pierda aquí su vida por causa de mí la hallará. En las iglesias, en muchas religiones, se enseña que es bueno tener cosas. Adquiera cosas materiales, adquiéralas. Dios las ha dejado, disfrútelas. Y miren, hermanos, y ahí está la gente hallando su vida aquí. La está perdiendo. La gente no se ha dado cuenta porque es una religión falsa. Pero el cristianismo verdadero se trata de perder aquí. Y hermanos, usted quiere ganar su vida, piérdala aquí. Piérdala por causa de Cristo. Renuncie a todo lo que usted es y tenga fe en las cosas del Señor. Vamos a leer otros pasajes. Mateo 17:20. Vamos a leer desde el versículo 17. Mateo 17:17. Esto fue a un endemoniado que le trajeron a Jesús. Y los discípulos no podían sacar ni sanar a este hombre. Y el hombre le llegó diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y le responde el Señor. Respondiendo Jesús dijo, Mateo 17:17: oh generación, oiga bien, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Voy a dejar un momento aquí y vamos a seguir leyendo. Oiga bien, qué interesante este pasaje de la vida de Cristo. Ustedes saben, hermanos, por qué no pudo ser echado aquel demonio. Aquí lo dijo el Señor. Generación, dijo, incrédula y perversa. Había incredulidad. Los perversos eran los demonios, los incrédulos eran los discípulos. El Señor, cuando habló aquí, hablaba a dos clases de personas. Los demonios creen en Dios, pero son incrédulos e inyectan incredulidad. Y los demonios se encargaron de trabajar con las personas y de inyectar incredulidad. Yo quiero decir una cosa: Satanás tiene que inyectar incredulidad, porque la incredulidad va en contra del poder de Dios. Por medio de la fe, que es lo contrario a la incredulidad, los demonios se echan fuera. Entonces Satanás no inyecta fe, sino inyecta incredulidad. Amén, hermanos. Ya estaban los discípulos y llegaron los demonios y trabajaron con ellos y les inyectaron incredulidad. Y viene el Señor y tuvo que reprender. Oh generación incrédula, le dijo a sus discípulos. Y hablando, como vio que en el fondo estaban los demonios, y dijo perversa, reprendiendo también a los demonios. Veamos que así es, porque después dice así: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Esto a quién se lo dijo? A sus discípulos. O sea, los discípulos cobraban
fe cuando miraban a Jesús. Y les dice a Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros para inyectaros fe? Pero dice después, ¿hasta cuándo he de soportaros? Esto se lo estaba diciendo a los demonios. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, oiga bien, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén, hermanos. Oiga bien, hermanos, no lo estoy diciendo yo. Es el Señor el que está afirmando esto. Para hacer la obra de Dios, hermano, para vivir una vida santa, necesitamos fe. El diablo va a inyectar incredulidad. Va a utilizar a muchas personas perversas para inyectar en usted la incredulidad. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Satanás va a poseer tal vez a su mamá, a su papá, a su jefe. Alguna persona la va a poseer Satanás. Aquel demonio perverso va a poseer a las personas con tal de inyectarle a usted incredulidad. Esa es la obra de Satanás. Yo quiero decirle, hermano, un cristiano que es incrédulo perdió la batalla. Está totalmente desarmado y perdido. Dice la Biblia que nosotros debemos tomar el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es para parar todos los dardos encendidos de fuego del maligno. Pero si usted no tiene escudo, le van a venir los dardos del enemigo y usted va a flaquear. ¿Qué dardos son estos? Son dardos de incredulidad. Ya van a venir los dardos. Tal vez usted va a estar en prueba y se va a enfermar, pero si usted no tiene fe, usted va a tomar pastillas, va a ir con el médico y le va a ir mal. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque Satanás trata de quitarnos el escudo de la fe. Pero nosotros, hermanos, si somos un poco sensatos, vamos a ver que Satanás, el arma para batallar contra Satanás es la fe. Y nos vamos a armar de aquel escudo y vamos a luchar contra todos aquellos dardos encendidos de fuego del maligno. Veamos otro pasaje, Marcos 9:24. Aquí habla de otro muchacho endemoniado. Desde el versículo 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí y de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, hermanos. Yo quiero que leamos todos juntos este versículo. Jesús le dijo, todos juntos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, hermanos. Oiga bien lo que estamos leyendo. ¿Cuántas veces no se ha acercado a usted con Jesucristo? Señor, sáname. Y el Señor le ha dicho, bueno, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer todo? Él lo puede hacer todo. Y mire qué pasó. Aquel hombre fue muy sincero y le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, oiga bien, no se puso a pensar, dice la Biblia, oiga bien la actitud de aquel hombre, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Le dijo, sí, Señor, creo en tus palabras, pero algo me hace falta todavía, ayúdame. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, hermanos, tal vez esto es lo que nos hace falta a nosotros. Tal vez usted sí cree en esta santa palabra, pero usted tiene que caer postrado de rodillas como aquel hombre y clamar y decir, sí creo en lo que está escrito allí, pero Señor, ayúdame, porque todavía tengo incredulidad adentro. Me hace falta algo ahí dentro de mí. Y miren, hermanos, qué precioso ejemplo que nos dio aquel hombre de cómo podemos clamar al Señor. Y el Señor le dice, y cuando Jesús
vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el Señor hizo el milagro, porque aquel hombre pudo humillarse y reconocer su incredulidad. Leamos otro pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 3. Antes de leer este pasaje, póngame atención a lo que voy a decirle. El pueblo de Israel, hermano, no adquirió las promesas de Dios. Dios le negó las promesas por causa de su incredulidad. El pueblo de Israel fue incrédulo. Prueba de ello fue que la gente no poseyó la tierra prometida. Dice que Moisés llegó al río y mandó 10 espías. Y estos espías que llegaron a la tierra prometida, 10 de ellos vinieron diciendo: bueno, la tierra es mala, es buena, pero lo que sucede es que hay gigantes. Miren, los frutos son hermosos, podemos comer de estos frutos, pero el problema es que hay gigantes. Hay gente ahí que solo ustedes lo van a ver y se van a decepcionar. Aquellos 10 eran del maligno, eran perversos. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Aquellos 10, oiga bien, 10 hicieron que todo un pueblo no le creyera a Dios. 2 sí creyeron, fue Josué y Caleb. Ellos le creyeron y dijeron: no, ¿cómo es posible? Dios nos va a dar la tierra, Él ya lo prometió. Pero aquellos 10 dicen que no, que es imposible, hay gigantes. E inyectaron un espíritu dentro del pueblo: incredulidad. Y miren, hermanos, qué terrible. Todo el pueblo se puso a llorar y se lamentaba y renegaba y murmuraba. Yo quiero decirle, la raíz de todos los pecados es la incredulidad. Cuando alguien no cree en la sanidad, allá empieza a murmurar, critica los mensajes. Cuando alguien no cree en los siervos que Dios ha levantado, les empieza a hallar defectos, porque no cree, es incrédulo. Cuando alguien no cree, empieza a decir que son locos, fanáticos, extremistas. Ya está. Cuando alguien no cree, viene a la iglesia y practica cosas en el mundo que a Dios no le agradan. ¿Por qué no cree? Muchos dicen: no, a mí no me pasa nada malo. Dios no es tan malo como lo predican allá los hermanos. Dios es bueno, si dice la Biblia que Dios es amor. Y no cree, es incrédulo. Al igual aquella gente fue a desmoralizar. 10 desmoralizaron a todo un pueblo y Dios los tuvo que castigar. Oiga bien, qué serio, hermano. Ya vamos a leer lo serio que se levante un hombre incrédulo en medio del pueblo. Y dice la palabra, leyendo ahora Romanos capítulo 3, versículo 3. Desde el versículo 2 dice: primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero explicarle este pasaje, hermano. Yo quiero decirle algo. Hemos ido a predicar a iglesias donde la gente realmente toda es incrédula. Pero miren, hermanos, aunque la gente sea incrédula, no por eso Dios no va a dejar de hacer milagros. Dios los va a seguir haciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice que en Nazaret Él no hizo muchos milagros, pero sí hizo algunos. Aunque la gente era incrédula, oiga bien, esta es la misericordia de Dios. La gente ahí era incrédula, no creía y decía: no es posible, este es hijo de un carpintero, ¿cómo tiene esta sabiduría? Pero miren, hermanos, aunque la gente era incrédula, el Señor no se movió por la incredulidad de la gente, sino Él hizo sus milagros, porque Él es Dios. Él se mueve. Y aunque usted sea incrédulo, tal vez Dios lo ha sanado, tal vez Dios lo ha traído aquí, tal vez sigue en incredulidad, tal vez tiene desconfianza de algunas cosas. Dios lo ha traído por su infinita misericordia.
yo quiero decirle, mire este pasaje, qué hermoso es. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si Dios ha prometido sanarnos, aunque usted tal vez no lo crea, Dios nos va a sanar. Yo he visto muchos incrédulos y dicen, bueno, yo no sé si Dios me va a sanar, pero de todas maneras voy a pasar, y Dios lo sana, porque Él es fiel a su palabra. Él ha prometido ser nuestro sanador y Él lo cumple. Él ha prometido echarnos fuera demonios y lo ha hecho. Él ha prometido muchas cosas. Él ha prometido que todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien y Él lo cumple. Miren, hermanos, la incredulidad de la gente no hace nula la fidelidad de Dios. Antes bien, dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Dios ha prometido cuidarnos, hermano. Aunque usted no lo crea, Dios nos cuida. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Con fe, hermano, diga gloria a Dios, y aquí está el Señor, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno con nosotros? Amén, hermanos. Miren, hermanos, si usted es incrédulo, pero Dios es fiel. Miren, hermanos, y esto a mí me llena de gozo, y le digo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, Señor, porque tal vez no es por nuestra gran fe que hay muchos milagros a veces, sino es por la gran misericordia y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Miren, hermanos, si está profetizado, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es no. ¿Pero por qué hay milagros? Porque Dios es fiel a su palabra. No es porque tengamos una gran fe. Tal vez es más pequeña que la mitad de un grano de mostaza, y otros tal vez no tienen nada. Pero miren, hermanos, pero Dios es fiel. Aquí ha hecho milagros. Yo les preguntaba, ¿cuántos ha hecho milagros? Aquí está el Señor. Y Dios quiere darnos fe para poder actuar en el nombre del Señor. Leamos otro pasaje, siempre ahí en Romanos, capítulo 11. Sigue hablando del pueblo de Israel. Dice Romanos capítulo 11, versículo 18. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando de la iglesia gentil. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. A mí, hermanos, yo quiero decirle qué significa esto. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ese era el olivo. Esa era la vid que estaba dándole frutos a Dios, pero los frutos fueron agrios, fueron malos. Y Dios hizo un milagro. Quitó una rama y agarró al pueblo gentil y lo fue a injertar ahí. Pero miren, hermanos, dice que ellos fueron desgajados. ¿Por qué? Por incrédulos. Oiga bien, la incredulidad los llevó a blasfemar el nombre de Dios, y por incrédulos Dios los desgajó. Y donde había desgajado una rama, ahí quedó la savia brotando. Esa savia de aquel árbol daba vida, y Dios no quiso que se desperdiciara, sino agarró una rama y la puso ahí. Esa rama somos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces la raíz empezó a alimentar aquella rama y cobró vida. Y dice la palabra de Dios que nosotros estamos injertados, pero por fe. ¿Y qué pasa si somos incrédulos? También seremos desgajados. Oiga bien, esta es una ley. Si el pueblo de Israel fue desgajado por su incredulidad, también nosotros. Así que, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Oiga bien lo que hace la fe y la incredulidad. Dice Dios, ellos están en incredulidad, pero si dejan su incredulidad, pues los vuelvo a injertar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto lo habla del pueblo de Israel. Y dice la palabra, leyendo otro versículo, siempre en Romanos 11, versículo 30, dice, pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. En otra versión dice, por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Veamos otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 1. Ahora vamos a leer la experiencia de Pablo. Oiga bien, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esta es nuestra experiencia. Oiga bien, hermanos, yo quiero decirle una cosa. Yo estoy seguro que todos tuvimos la misma experiencia de Pablo. Todos fuimos blasfemos, todos fuimos injuriadores, todos fuimos incrédulos algún día. Pero Pablo dice: yo le doy gracias a Dios por esta misericordia que me alcanzó, porque Dios me ha fortalecido, pero yo antes no tenía fe, era un incrédulo. Yo quiero decirle una cosa, hermano. ¿Cuántos no han venido aquí y tal vez les costó mucho creer que Dios sanaba? Pero miren, hermanos, gracias a Dios que no le tomó en cuenta esa incredulidad, y que Él fue fiel, como dice en el libro de Romanos, que no actuó de acuerdo a su incredulidad, sino de acuerdo a su fidelidad. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, si Dios hubiese actuado de acuerdo a nuestra incredulidad, tal vez Dios nos hubiera qué tiempo condenado, pero Él fue muy misericordioso. Tal vez usted no creía que Dios lo podía sanar. Yo he visto, cuánta gente he visto yo que no cree que Dios sana, y viene aquí y dice: no creo, no puedo creer eso es difícil, solo por la fe. Pero miren, hermanos, de repente Dios, por su fidelidad, viene y alguien ora por él y sana. Esa es la fidelidad de Dios. Tal vez no fue por su gran fe, era un incrédulo, pero Dios actuó porque Él es fiel a su palabra. Él ha prometido que va a ser nuestro sanador, libertador, el que nos va a dar paz, el que nos va a dar gozo, el que nos va a dar paciencia, el que nos va a dar amor. ¿Ustedes lo creen, hermanos? ¿Lo tienen entonces? Porque si no lo tienen es que son incrédulos, no creen a la palabra. Yo quiero decir, hermanos, Dios ha sobreabundado, sobremanera, pero solo le da a los que creen y temen a su palabra. Leamos otro pasaje, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vea lo delicado de esto, hermanos. En el versículo 12, Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, que no haya en ninguno de vosotros, oiga bien, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oiga bien, hermano, esta es una labor mía y suya y del pastor y de los ancianos y de todos los que venimos a la iglesia. Dice: mirad, hermanos, que no haya en medio de vosotros un corazón malo de incredulidad. Les contaba la experiencia de aquellos 10 malos hermanos del pueblo de Israel que inyectaron incredulidad en el pueblo. Y les dijeron: la tierra es buena, pero hay gigantes, no podemos ir. Y la gente les creyó. Cuando Dios había dicho que les iba a dar aquella tierra, no le pudieron creer al que era todopoderoso, sino le creyeron a 10 hombres. Oiga bien, hermano, aquellos 10 corazones eran perversos, incrédulos. Y dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya corazón malo de incredulidad. Aquí en medio de nosotros ha habido gente incrédula, y su incredulidad tal vez no se había manifestado, pero en un momento se manifestó. Eran corazones malos, llenos de incredulidad. Estaban siendo
verdaderos emisarios de Satanás, perversos. Y miren, hermano, la gente incrédula se mezcla aquí dentro de la iglesia. ¿Saben cuál es la gente incrédula? Es aquella que viene a la iglesia y está aquí, y cuando se enferma otro hermano le recomienda pastillas, agua, tome esto, en lugar de decirle: hermanos, hermana, oremos, pidámosle a Dios. Dice la Biblia que hay que exhortarse uno al otro. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Ese es un corazón perverso, hay que exhortarlo. Aquellos hermanos que no dejan el mundanalismo porque piensan que es bueno, que Dios no los va a condenar por eso, ese es un corazón malo, incrédulo, no crea la palabra. Aquellos que murmuran son corazones perversos. Moisés le creía a Dios, el pueblo no le creía y murmuraban de él porque había incredulidad, no le creían a Dios. Miren lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Oiga bien, para apartarse del Dios vivo. Yo quiero decir, hermanos, ahorita no mire a su hermano, no mire el corazón de su hermano, mire el suyo, a ver si no es malo e incrédulo. Porque si es malo e incrédulo, se va a apartar del Dios vivo. Antes dice: exhortaos los unos a los otros. ¿Cuántas veces, hermano? Cada día. Amén. Entre tanto que se dice hoy. ¿Ustedes creen en la palabra, hermanos? Entonces, hermanos, aguante las exhortaciones. Nos tenemos que exhortar. Mire, hermano, ¿por qué se enoja cuando lo exhortan? Si es para su bien, es para que usted no sea incrédulo, sino sea creyente y tenga fe en el Señor. Muchos hermanos se enojan cuando alguien nos llega a exhortar. Pero miren, hermanos, es para nuestro bien. Es un gran bien que nos hacen cuando nos regañan, porque esto nos acerca a Dios. Amén, hermanos. Yo sé que la exhortación no causa gozo. No se pone uno feliz y dice: ah, gracias a Dios, qué bueno. No, hermano, la exhortación duele. Y tiene que doler porque viene de parte de Dios, no viene de los hombres. Es como cuando a un niño le pegan con un cincho. No dice: gracias, papá, porque me pegaste. ¿Verdad que no dice así? Se pone a llorar, le duele y cae, y el padre lo mira ahí, dolido. Claro, al rato sabe él que fue para su bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No le está pegando el padre los hinchazos, se le dice: gracias, gracias, papá. No está diciendo así. A ningún niño he visto, ni lo veré jamás, dándole gracias a Dios por los cuerazos que le están lloviendo encima. Nunca, hermano. Pero después, aquel niño da gracias, gracias porque me corregiste. Comprende que esa corrección fue para su bien. Hermanos, por eso es que exhortamos desde el púlpito, personalmente y en cada lugar. Hermanos, no nos apartemos del Dios vivo. Leamos un pasaje más, ahí siempre en Hebreos, capítulo 3, versículo 19. Leyendo desde el 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén, hermanos. Y sigue diciendo: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada, oiga bien, de fe en los que la oyeron. Yo quiero decirle algo. Tal vez el que predica puede tener mucha fe, pero usted también tiene que tener fe. Oiga bien, dice que muchos no entraron por desobediencia y por incredulidad, no entraron. Y temamos, dice, porque hay algunos de nosotros que parece que tampoco no van a entrar, dice el apóstol. Porque cuando oyen la palabra, no la oyen con fe, la oyen sin fe. Yo quiero decirle algo, hermano. De aquí en adelante, olvídese de las aguas, de las pastillas, olvídese de todo eso. Usted acuérdese de Dios cada día. Amén, hermano, porque Él es todo para nosotros. Usted olvídese de los consejos
que le dieron, o que le van a dar, o que le van a decir, olvídese todo ello. Usted pida consejo a Dios, a los siervos de Dios, porque ellos le van a inyectar fe. Yo quiero decirle, si usted tiene una enfermedad grave, grano, sarna, qué sé yo, mire hermano, no tenga miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Saben qué decía Job? Yo sé que aún deshecha esta mi carne, con estos ojos he de ver al Señor. No puede decir ahorita corro con los médicos a ver qué me hacen. No, digo, que se deshaga. Pero yo sé que voy a ver al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire qué fe, hermano. La mujer le decía, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ahí tú conservando tu fe todavía. Mira cómo estás. La mujer era incrédula, pero no, dijo, yo no maldigo a Dios. Como una mujer fatua me has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien? Sí, y el mal no. Hay que recibirlo todo de Dios. Yo quiero decir, hermano, si usted se enferma, dele gloria a Dios. Es para darle fe, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Mire, hermano, si usted se enferma, ¿saben qué va a suceder? Dios le quiere dar fe para el día que usted se muera, pueda levantarse de la tumba también. Porque pudo probar su fe en una obra muy pequeña, Dios le va a dar lo más grande, vida eterna con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Quiero decirle algo más. Un día trajeron a un paralítico y había un boquete en la casa donde el Señor estaba, y dice que la gente estaba agolpando, estaba lleno el lugar y no se podía entrar, y habían 4 hombres que tenían fe y llevaban un paralítico, y como no pudieron entrar por la puerta, abrieron un boquete en el techo y bajaron al paralítico, y bajó el paralítico, y todos esperaban ver un milagro. Y ahí estaban los fariseos, y cayó el enfermo, y viene el Señor y no lo sanó. ¿Saben qué le dijo? Hombre, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y dice que los fariseos murmuraban, ¿cómo es posible? ¿Quién es este para perdonar pecados? Y no creían porque eran incrédulos. Y dijo el Señor, para que vean que yo puedo perdonar pecados, que ese es un milagro muy grande, hermano. Van a ver lo más sencillo. Levántate y anda, le dijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero decirle una cosa, es lo mismo.